Si me acompañan al libro de Abdías, el libro de Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, el más corto de toda la Biblia, hasta en el Nuevo Testamento y es tercera de Juan. Y Abdías es un libro que lo más probable es que tengamos que ir al índice para ver en qué página está, porque muy poco hablamos de los profetas menores y de estos libros que traen todo el consejo de Dios y encontramos cosas que son muy, pero muy buenas. Así que el libro de Abdías, de la manera como yo lo bosquejé, lo hice en dos partes porque solo son un solo capítulo. La primera parte es el juicio de Dios y la segunda parte es la restauración del pueblo de Dios. Así que por cuestión de tiempo y de introducción, hoy solo vamos a tocar la primera parte y el próximo domingo vamos a ver los capítulos del 15 al 21 de cómo el Señor, después de que elimina a sus enemigos, trae esperanza a su pueblo, al pueblo del Juan. Así que hoy vamos a leer los primeros 14 versículos y yo sé que son un poco largos. Hoy la introducción es un poco larga. Hoy no están los muchachos de nosotros porque siempre preguntan, ¿y quién predica? Yo. Es que usted se tarda mucho, pues hoy me voy a tardar mucho más porque tengo que dar la introducción y es necesario entender la introducción y ver todo lo que pasa para poder después ir a los particulares en los versículos del libro de Abdías. Y yo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, versículo 1. Visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Pónganle atención a este nombre, Edom. Hemos oído un mensaje y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles: levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de las peñas, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derivará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían solo hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores o recolectores de uvas, ¿no dejarían algunos rebuscos? ¿Cómo serán escudriñados Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Hasta las fronteras de Charán, todos tus aliados te engañarán, te dominarán. Los que están en paz contigo, los que comen tu pan, tendrán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No desnudriré aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Saúl. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su fuerza y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia. En el día de su ruina, no te apoderes de su riqueza. En el día de su ruina, no aceches en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes el día de su angustia. Oramos, Señor, gracias por tu bendita, sabia, perfecta palabra. Equípanos, Señor, a tus hijos, a tu pueblo de un pacto. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que
si quisiéramos sacar el tema principal del libro de Abdías, pudiéramos decir que el texto clave es el versículo 3. Dicen algunos. Pero yo me voy de la otra parte y entiendo que en realidad lo que el libro de Abdías está haciendo es el juicio del Señor contra sus enemigos. La venganza del Señor en contra de sus enemigos. Y cuando hablamos de venganza, lo primero que a mí se me vino a la mente fue una frase de Don Ramón en El Chavo del Ocho. Y él decía, la venganza nunca es buena, mata el alma y le envenena. ¿Qué frase tan cierta? La venganza nunca es buena, mata el alma y le envenena. Así que en Alemania, un grupo de psicólogos y eruditos en psicología y en comportamiento humano llegaron a la conclusión de que el deseo de devolver el mal por mal puede aparecer en los niños de 3 años. O sea que el deseo de venganza, según estos estudiosos, aparece desde los 3 años. Los que trabajamos en la escuela con nuestros niños, sabemos que a los 3 años, pero hay otros que al año y medio ya tienen deseo de venganza. Lo hemos visto en carne propia. No es que nos han contado, ¿verdad? Ese deseo de justicia de todo ser humano, de reparar el daño o la injusticia que nos han hecho. Y cuando tomamos venganza, pronto nos damos cuenta que la venganza es un veneno mortal. Tanto para el que la recibe como para el que la ejecuta. Y es terrible. Es terrible no solo para el que la sufre, sino también para el que la ejecuta. Es veneno. La venganza es veneno. Es amargura. Es odio. Eso destruye la vida. Y por venganza hemos visto cosas muy, pero muy malas. Muy malas. Vimos la muerte de 3 hermanas en 1960 a manos de un dictador cruel y malvado llamado Rafael Trujillo en contra de estas 3 hermanas que se oponían a su régimen. Y hablo de las hermanas Mirabal. Y en la historia bíblica vemos terribles casos, y el más sonado es que lo vemos en Génesis capítulo 35, si me acompaña. Perdón, es el 34 y el 35. Para no entrar, ¿ustedes se recuerdan de Dina, una de las hijas de Isaac? ¿Y qué hicieron sus 2 hermanos? A Dina la violaron y sus hermanos van donde este pueblo enemigo, se juntan con ellos, le hacen la circuncisión que le tocaban en prepucio. Y el texto dice muy claro que cuando era más doloroso, estos 2 hermanos vengaron la violación de su hermana Dina. Y entonces Jacob le dice un montón de cosas. Rubén es el primero. Cuando él da toda la herencia que le va a dar a sus hijos, le dice a Rubén, que es el primero, que el que iba a recibir todas las, por ser el primogénito, le dice que por ese episodio, por ser sanguinario y por ser vengativo, a él no le toca absolutamente nada. Y vemos que por venganza, esos 2 hermanos destruyeron un pueblo completo, vengando la violación de su hermana Dina. Pero sin embargo, en la Biblia vemos un tipo de venganza
que es buena, que es justa y que es santa. Y yo acabo de mencionar buena, justa y santa. Y esos tres atributos solo los tiene en Dios Todopoderoso. Y esto es lo que vemos en el libro de Abdías. Vemos venganza. Vemos del Señor con toda su mano dura en contra de sus enemigos. Ahora, para entender este libro, tenemos que recordar dos cosas. Y les dije, pongan atención porque se habla de alguien que se llama Edom y hay otro que se llama Jacob. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, históricamente, vamos a trazar ese línea conector desde Abdías para atrás y hacia adelante también, para ver quiénes son estos dos personajes de la profecía que habla el libro de Abdías. Primero vamos a ver quién es Edom y segundo vamos a ver la relación tan difícil entre Israel y Edom. Esos son los apodos de ellos, o entre Jacob y Esaú. Así que primero, ¿quién fue Edom? Y tenemos que ir primero a Génesis capítulo 25. Y Edom, o Esaú, fue hijo de Isaac y Rebeca, hermano gemelo de Jacob. Edom es otro nombre de Esaú y también el nombre de la nación que descendió de él. Hasta ahí estamos claros. Edom es Esaú. Y en el texto vamos a ver que en un tiempo se refiere a Edom o en otra parte se refiere a Esaú. Es lo mismo. Son los mismos. Así que Esaú es hermano de Jacob. Y la historia cuenta, antes del nacimiento, Rebeca está embarazada, tiene dos criaturas dentro de su vientre y esas criaturas se peleaban allá adentro. Y viene Rebeca y le pregunta, Señor, ¿y qué es lo que hay en ti? Y el Señor le dice, Génesis 25, el 22 al 23. El texto dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ya hay líos dentro del vientre. Y nótense que el texto no le dice dos hijos habrán a ella. No, hay dos naciones. Hay dos naciones. Así que Dios aquí anuncia que no se trata nada más de dos hijos, sino de dos naciones. Y si seguimos leyendo en Génesis 25, los versículos del 24 al 26, dicen que cuando Rebeca da a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron a su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Ahora, ¿qué significa Esaú? Rojo. Él era, ¿cómo se le dice a la persona que es pelirrojo, colorado? Esaú era rojo. Eso significa su nombre, Esaú. Por eso vamos a ver más adelante que todo lo de Esaú era rojo. Desde su nacimiento se muestra una tensión. Esaú sale primero, pero Jacob viene tomando el talón o el calcañar de Jacob. Pregunta, ahí más adelante si leemos, el Señor dice algo y dice, más a Jacob amé y aborrecí a Dios. Pregunta, están en el vientre de la madre. Ahí ninguno había hecho nada malo. Y es aquí donde nosotros derivamos que la elección de un pecador, que la salvación de Dios no depende de lo que hayamos hecho o de lo que no hayamos hecho. Depende solo y únicamente de nuestra ciudad.
Así lo pone Efesios allá. Desde antes de la fundación del mundo, yo te elegí. Y aquí lo vemos. Amé a Jacob, a Esaú lo aborrecí. Ahora, cuando nosotros vemos los dos personajes y ponemos en la balanza a Jacob y a Esaú, no es como Dios aborreció a Esaú, es como Dios amó a Jacob. Con lo terrible que fue Jacob. ¿Ven? Es ahí donde nosotros vemos que Dios elige y no nosotros elegimos. Desde el vientre de la madre ya Dios dijo, hay dos naciones ahí. A uno lo voy a amar, al otro lo voy a amar. Ahora, ¿cuáles eran las características de Jacob y Esaú? O de Edom y Israel. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Si vamos al original, Esaú era un hombre muy inteligente. Y vimos en Abdías que le habla que de sus sabios van a perecer, porque era un hombre muy inteligente. Esaú parece como hombre de campo, siempre impulsivo, guiado por lo inmediato. Jacob aparece como hombre de tiendas, más doméstico y más calculador. Y miren que era bien calculador, porque ya se les fue a meter a Labán, porque había puesto los ojos en una mujer, y Labán lo engañó y lo hizo trabajar 6 años más para casarse con aquel que. Así que entre estos dos, en Israel se acostumbraba que el primer hijo nacido era el que llevaba la primogenitura. A él le pertenecía todo. Por eso nosotros decimos que Cristo es el primogénito de toda la creación. Porque Cristo no fue creado, Cristo ya venía y en Él todas las promesas de Cristo son en nosotros. Él es el primogénito. Él es el primero en nacer. Y el libro de Colosenses lo pone. Él es el primero en resucitar. Eso quiere decir que si Él fue el primero en nacer, nacimos todos nosotros. Y si Él es el primero en resucitar, nosotros vamos a resucitar también. Él fue el primero. Él tiene la preeminencia en toda la creación. Así que, si seguimos en Génesis del 25, del 29 al 34, vimos que Jacob hizo un guiso con potaje, y volviendo a Saúl del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Ven cómo los hermanos mayores siempre se imponen. A mí me fue mal porque era el menor. Nunca me pude poner con mis hermanos. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Así menospreció Esaú la primogenitura. Este es un texto bien importante. No solamente Esaú hizo una mala decisión, sino que él menospreció una herencia espiritual. Hebreo lo pone, utiliza una palabra tan dura, y lo que dicen que lo que Esaú hizo fue profana. Y seguimos con la historia para poder llegar a ustedes. Pero me van entendiendo, es una lucha entre dos hermanos, viene desde el vientre. Esaú se casó con gente que no tenía nada que ver con el pueblo del pacto. Y eso trajo muchos problemas en el capítulo 26 de Génesis, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Bel y de Teo, y Basamán, hija de Edom y Teo, y fueron amarguras de espíritu para Isaac y para Rebeca. Muestran una separación. El Señor fue muy claro con el pueblo de Israel. Cásense entre ustedes mismos, búsquenle entre el mar. Ay de ustedes si se casan con los pueblos enemigos. Entonces Jacob, en el Génesis 27, Jacob recibe la bendición y Esaú se muere.
pero también ese dolor le nace odio en su corazón. Y entonces, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y Esaú respondió: bien llamado su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura y ahora ha tomado mi bendición. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. ¿Y qué creen que hizo Jacob? A mí me gusta usar la palabra de Wilson. Jacob, cuando escuchó esas palabras, Wilson diría, se embaló. Por 20 años, Jacob se fue porque tuvo miedo de su hermano. ¿Y quién creen que estuvo ahí para empujarlo a que se fue? Su mamá. Así como José era el favorito de su padre, Jacob era el favorito de Rebeca. Padres no deben tener favoritismo con sus hijos. Se separan por 20 años y después se reencuentran. Imagínense ustedes a Jacob yendo donde su hermano a pedirle perdón por todo. Y probablemente Jacob iba como Filemón al llevar la carta. Iba con miedo. O sea, se va a enfrentar al que juró que lo iba a matar y que es su propio hermano. Jacob vuelve con temor, ora, se humilla y le prepara regalos. El reencuentro sorprende porque Saúl lo abraza. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga en caso y me hiera la mano con los hijos. Pero Saúl corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Pareciera que, wow, se acabó el problema, los hermanitos volvieron a estar juntos, wow. Probablemente entre ellos sí, pero entre sus descendientes ya el daño era irreparable. ¿Y por qué llegamos de Esaú a Edom? De Esaú a Edom y de Jacob a Israel de Judá. Jacob llega a ser Israel, Esaú llega a ser Edom. Los descendientes de Esaú habitaron en un lugar que se llamaba así y tomaron al pueblo edomita. Y miren qué pasa. Edom le niega el paso a Israel y lo vemos en Números. Moisés le dice: así dice Israel, mi hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Edom le respondió: no pasará por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y no se habían reconciliado. Y el pueblo de Israel, acuérdense que el Pentateuco es el relato del pueblo de Israel por todo el desierto, y ahí el Señor los sometía a naciones paganas a que los castigaran y todo por su desobediencia. Y cuando van a pasar por el valle de Ser, que es el de Esaú, su propio hermano de sangre, le dicen: no van a pasar por aquí. Edom o Esaú le niega el paso a Israel o Jacob, que es su propio hermano. No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y manos fuertes. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Y hubieron conflictos. Saúl hizo guerra contra todos sus enemigos en derredor y contra Edom. Saúl era parte de Israel. David ganó fama, pues puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. David, la casa de Israel.
Y en Primera de Reyes, Jehová suscitó un adversario a Salomón. ¿Ustedes saben cómo se llama? Edad. ¿Y de dónde era? De Edom. De sangre real, el cual estaba. En el tiempo del rey Joram se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. En los días de Joram se rebeló Edom contra Judá, así se rebeló. La misma cita, Reyes y Crónicas. Y en Segunda de Crónicas 28, porque también los amonitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado a los cautivos. Entiendan algo, Judá e Israel son los reinos del sur. Cuando se refiere a Judá, se está refiriendo a Jacob. Jerusalén cae. ¿Y quién creen que estaba ahí? Edom. Y después se desata una de profecía contra Edom de que va a ser exterminada. Lo vemos en Isaías, lo vemos en Jeremías, lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Amós, lo vemos en Malaquías y lo vemos hoy en el libro de Amós. ¿Ven cómo esa pugna viene desde que están en el vientre de su madre? Y si nosotros vamos a ver la foto más grande de todo el plan de redención, esa pugna entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente que empieza en Génesis 3:15. Satanás todo el tiempo, el mal todo el tiempo quiso eliminar la simiente de la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y tú dices, y ella te herirá, ¿dónde? En el talón, y tú le aplastarás la cabeza. Y de ahí se desarrolla toda la historia bíblica con esa simiente. Hasta que llegamos al Evangelio de Mateo y aparece nuestro Señor Jesucristo. Pero la historia no solo termina en el Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan que hubo un rey tan malo y tan perverso que cuando se dio cuenta que iban a ser el Mesías, mandó a matar a todos los niños. ¿Saben cómo se llamaba ese rey? Herodes. ¿Y saben de dónde era Herodes? Era idumeo. Y la palabra idumeo es la palabra griega para Herodes. Ustedes se imaginan, desde el vientre hasta el Nuevo Testamento, ¿ustedes saben cuántos años pasaron estas dos naciones en problema? De casi 1500 a 2000 años de pleitos y problemas. Así que hasta ahora vamos a entrar al libro de Abdías. Y espero que hayan entendido la relación entre estos dos hermanos y el pleito. Pero Abdías viene y da la profecía contra Edom. Y quiero hacer 4 particulares o 4 encabezados. Y el primero es, Dios propone derribar a Edom. Y lo vemos en los versículos del 1 al 4. Visión de Abdías. Así dice Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles, levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de las peñas, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Y lo primero que vemos es el Señor habla. Así dice el Señor. Es sorprendente que ahora todo el mundo dice, el Señor me reveló. Y lo dicen con una alegría. Hay temor cuando Dios habla. Hace poco en una clase nos preguntaron, ¿qué pasa? ¿Qué debe pasar cuando nosotros conocemos más a Dios? Y hubieron muchas respuestas. Y hubo una respuesta que yo la compartí mucho, que dijo, entre más yo conozco a Dios, menos lo conozco. Porque es infinito.
Así que lo primero que el Señor hace es que llama a la guerra. Versículo 1. Hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirle, levántense y alcémonos. Pregunta, si ese es un mensaje que está dando Dios, Dios le dice, levántense, y parece que Él se mete en el llamado porque dice, alcémonos. No es que Dios va a ir a pelear con manos, pero el llamado y la profecía es tan solemne que hasta el mismo Señor dice, yo me incluyo con ustedes. Quien convoca la guerra es el mismo Dios. No son los pueblos que dicen, vamos a hacerle guerra a Edom. Es Dios quien nos reúne. Y ahí vemos la mano soberana de Dios sobre todas las cosas. Hermanos, esto nos debe recordar que Dios convoca ejércitos para ejecutar sus propios decretos. ¿Se acuerdan de los asirios? El Señor, allá en Isaías, le dice a los asirios, vayan contra Israel. Yo los voy a usar. Ustedes van a ser mi instrumento para corregir al pueblo. Terminan los asirios de hacer lo que Dios les pidió y le dijo el Señor, vengan ustedes ahora, que ahora yo voy con ustedes. Alguien decía por ahí que el diablo es el diablo de Dios. Porque lo utiliza para nosotros. Y si no, miren a Job. Mientras Israel lloraba y sufría por la violencia, Dios ya estaba actuando. Dice que un mensajero había sido enviado. Dios ya había decretado desde antes de la fundación del mundo lo que iba a hacer con Edom. A Dios no es que esto lo tomó por sorpresa. Y dice, levántense y alcémonos. Es una orden. Es una orden, es un imperativo. Y alguien que analiza este texto dice que alcémonos es un pretérito perfecto. Es un verbo pretérito perfecto. Y si vemos en el versículo 2, le dice, te haré pequeño y despreciado. Y es aquí donde ya empieza el mensaje contra Edom. Hermanos, hagámonos una pregunta. ¿Por qué el Señor dedica casi el 80% de un libro a hablar de una nación enemiga y no le habla a su pueblo? Es para traer consuelo al pueblo de Dios. La Nueva Versión Internacional dice en eso, mira, nosotros lo leemos, yo te haré pequeño entre las naciones. Y la Nueva Versión Internacional le agrega, mira, yo te haré pequeño entre las naciones. Y eso es como que alguien diga, bueno, como usted puede ver, cuando a uno le ponen quejas de los hijos, hay uno llegaba a la escuela y le dice, bueno, mire, su hijo, como usted puede ver, y boom, venía ahí. Eso es lo mismito que nos está diciendo. Mira, como puedes ver, yo te haré pequeño entre las naciones. Fue recortado a su medida. Lo hizo pequeño a una nación grande, poderosa, violenta, inteligente, diestra. Vimos todas las características de Saúl y el Señor le dice, te haré pequeño. Pero el versículo 3 nos habla de un engaño. Y dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. El orgullo lo engañó a Edom. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Saben en quién confiaba Edom? Por lo que sigue después. En lo que él tenía, en sus posiciones, donde él estaba ubicado. No. Yo hago allá en las alturas, allá nadie me puede atacar.
confiaba más en eso, en su ubicación, eso era lo que le daba seguridad. Y ellos mismos le dicen, Edom dice, que dices en tu corazón, ¿quién me dará por tierra? Hermanos, eso es arrogante, hermanos. Ese es el orgullo en su máxima expresión. Una nación sabiendo que hay un Dios tan poderoso que ha visto lo que ha hecho, él se atreve a decir, ¿quién me dará por tierra? ¿Quién se atreve? ¿Y sabe qué le responde el Señor? Yo. Hermanos, cuán engañoso es el orgullo. El orgullo crea esa ilusión de que somos autosuficientes. Decía Thomas Brooks, un puritano, el orgullo convirtió ángeles en demonios. La humildad convierte a los hombres en santos. Hermanos, Edom es una ilustración de lo que nos habla el proverbio. Si me acompañan, el proverbio 16-18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Es mejor ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los otros. El orgullo muy serio, la caída. Qué arrogancia tan grande la de Edom. Contra Dios y contra su propio hermano. Y en el versículo 4 vemos cómo Edom cae. Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, declara el Señor. ¿Y por qué pone a las águilas? Una de las características de las águilas es que hacen su nido en los árboles más altos y en los lugares más complicados de llegar. Probablemente era de ahí donde orquestaba toda su matanza y todas sus cosas contra el pueblo de Israel o contra sus enemigos. Y por eso hace esa comparación entre el águila y Edom. Como el águila se va hasta allá y nadie puede alcanzar su nido. Probablemente en esa profecía hace esa comparación. Edom pensó que nadie lo iba a alcanzar. ¿Quién podrá alcanzarme? Yo, le dice el Señor. Si subiera a los cielos, dice el salmista, ¿quién está allá? Ahí estás tú, Señor. ¿Se ocultará el burro, dice Jehová, en escondites que yo no lo vea, dice Jeremías? ¿Y qué creen, hermanos? Si que vamos al cielo, allá está Él. Si vamos al infierno, ahí está Él. Su santa ira está ahí. Él está en todos lados. Él llena todo. Y el texto termina con la firma y sello. Versículo 4. Declara el Señor. Creo que la Reina Valera lo pone. Así dice el Señor. Si lo dijo el Señor, es porque se va a cumplir. Es porque el Señor ya ha preparado todo para ejecutar la venganza contra su enemigo, que es Jehová. Así que Dios promete derribar a Edom. Punto número 2. Dios promete destruir a Edom, y lo vemos de los versículos del 5 al 9. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían solo hasta que les bastara? Si vinieran a ti los que recogen uvas, ¿no dejarían algunos rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú o Edom?
y rebuscados sus tesoros escondidos. Hasta la frontera te echarán todos tus aliados. Te engañarán, te dominarán los que están en pan contigo, los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Saúl. Entonces sus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Hermano, ¿dónde está Edom ahora? Desapareció. Y en el verso 6 dice, 5, perdón, si vistieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? No robarían solo hasta lo que les bastara. Y de ahí pone otra que es con lo de las uvas. Piensen ustedes cuando se han metido a robar en otra casa. ¿Qué hace un ladrón? Entra y ¿qué busca? El tele, trata de abrir gavetas para ver si hay joyas o algo. Pero en este caso, el Señor le está diciendo, te van a saquear todo, van a revisar todos los rincones de ese lugar tan alto donde dice que nadie puede llegar ahí. Van a buscar todo y te dejarán en la ruina. Habrá calamidad. Y ahí introduce un tema de allá de Levítico, cuando los que recogían uvas tenían que dejar un poquito de uvas para los pobres. Acuérdense que el mandato de Dios al pueblo de Israel es que no hayan pobres en medio de ustedes. Y cuando recolectaban uvas, los que las recolectaban dejaban siempre un coco para que ellos que eran pobres pudieran comer. Y el Señor dice, no va a quedarte nada. Quedarás en la ruina. ¿Saben cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente? Edom, qué desastre el que te espera. Esa es la venganza justa, santa y buena del Señor. Y dice, será escudriñado Esaú o Edom y rebuscado sus tesoros escondidos. Vivían en las alturas y ahí escondían sus tesoros. Pero hasta ahí iba a ser rebuscado. Pero no era el Señor que iba a bajar y le iba a ir a buscar. Miren quiénes lo iban a hacer, versículo 7. Hasta la frontera te echarán todos tus aliados. Los que están en paz contigo, los que comen tu pan, tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. Todos tus aliados, con los que decían, voy a ir a buscar a los persas para ir a atacar a Israel. Y llegaba el rey de Edom y le decía, hey, vamos a hacerle daño a Israel. Claro que sí, vamos, nos repartimos las cosas. Eso es lo que está haciendo. Sus propios amigos, y introduce lo que dicen, los que comen pan contigo. ¿Se acuerdan el Salmo hablando de la traición de Judas hacia Cristo? Que le dice el Señor, uno de mi casa, él come pan conmigo, me va a traicionar. Eso es lo mismo que está diciendo. Aquel al que yo le doy un pan, aquel que yo le paso el pan, dice el Señor, ese mismo me traicionará. Esa es la mismita imagen. Un enemigo, un amigo íntimo, me va a saquear todo y me va a robar. Tristemente, hay una guerra entre Ucrania y Rusia. Y uno tiene un poderío grande, el otro es más pequeño, pero tiene aliados. Imagínense que mañana esos aliados de Ucrania le digan, ¿saben qué? Nos vamos para Rusia. Está el otro conflicto entre Jacob y Esaú, entre Isaac y Ismael, Israel e Irán. Ese conflicto sigue hasta ahora. Ese conflicto
entre Esaú y Isaac está hasta ahora. Y el único que puede parar ese conflicto, ¿saben quién es? Cristo, el león de la tribu de Judá. ¿Ustedes se imaginan eso? Sus propios amigos. ¿Qué traición más grande? Y hay una conexión entre el versículo 3 y el 7. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Y en el 7 le dice, tus aliados te engañan. Qué horrible es el orgullo, ¿ah? Me engaño yo mismo y me cega porque los otros más me van a engañar. No hay entendimiento en él. Como dije al principio, cuando leíamos esta historia, Esaú era famoso por su sabiduría. El orgullo entorpece, embrutece. Y eso fue lo que le pasó a Esaú. Pablo en 1 de Corintios le dice a los corintios, la sabiduría humana sin Dios es necedad. Versículo 8. No destruiré el día, declara el Señor a los sabios de Dios. Hermano, esto es ruina, esto es tristeza, no va a quedar nada. Dios está listo para ejecutar el juicio sobre esta nación. Y en el versículo vemos, dice que todos tus valientes serán atemorizados por demás, de modo que todo hombre será cortado del monte de Saúl con muerte violenta. Nótense que el llamado ahí es a los hombres, a los fuertes, a los sabios, a los valientes. Su población fue reducida. Edom se quedó sin guerreros, sin hombres sabios, sin hombres diestros, porque el Señor los destruyó. Hermanos, pero Edom no solo lo mata su orgullo. Y aquí es donde vemos cómo Dios empieza a decir todas las acusaciones contra Edom. Son 8 acusaciones que Dios le dice a Edom de por qué lo va a destruir. Primero por su orgullo, pero hay 8 más que él hizo en contra de Jacob o Israel. Y la primera lo vemos en el versículo 10. Por la violencia contra tu hermano Jacob. Esa es la primera acusación. Fuiste cruel con tu hermano. Lo viste moribundo, lo viste que quería pasar porque lo vienes persiguiendo y no le permitiste pasar por tu tierra. Por eso te voy a destruir. Segunda acusación, versículo 11. El día en que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban con sus puertas y sobre Jerusalén echaban suerte, tú también eras como uno de ellos. ¿Saben qué hizo Edom cuando estaban saqueando a Jerusalén o a Israel? ¿Saben qué hizo él? Se hizo el de la vista gorda. Esa es la segunda acusación que Dios le da. No hiciste nada y al no haber hecho nada es como que si estuvieras del lado de ellos. Tercera acusación, versículo 12. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. Hermanos, Edom se alegró cuando su hermana estaba siendo saqueada. Qué horrible. Qué horrible. Yo no me imagino. Yo ver a uno de mis hermanos, no me lo imagino, no accionar. No me imagino a nosotros acá en la iglesia, viendo un hermano en peligro y no accionar. Cuarta acusación que el Señor le hace a Edom. Te jactaste de su angustia. Edom vio a su hermano y le dijo, mírate tú cómo estás, aprende de mí. Yo sí, yo soy el Matatán, yo sé cómo es, pero mírate tú.
¿Se acuerdan de una parábola ahí en Lucas de un publicano y un fariseo? ¿Se acuerdan? Y el publicano oraba. ¿Y qué dijo el fariseo? Soy como él. Quinta acusación, versículo 13. No entres por la puerta del pueblo el día de su ruina. ¿Saben para qué entró Edom? Para robarse todo lo que quedaba después de que Jerusalén había sido asediada y saqueada, para aprovechar de su propio hermano. Entró para recoger lo que quedaba. Esa es la quinta acusación. Sexta acusación, codicia y tomaste de sus bienes. Versículo 13. En el día de su ruina, si no te alegras de su desgracia, en el día de su ruina, no te apoderes de su riqueza. Codició. ¿Y qué hizo después? Se la robó porque no eran de él. Entonces parece mucho a David. Codició a la mujer. Ven cómo es la degradación del pecado. La vio, adulteró, mintió, mató, violentó la ley de Dios, los 10 mandamientos, por codiciar algo. Y al final no amó al prójimo y mucho menos amó al Señor con todo su corazón. ¿Ven cómo es la degradación del pecado? Edom parecía de esos buitres cuando estaba un perro medio moribundo. Ustedes han visto. Yo no sé cómo en Honduras se le dicen sopilotes a las aves de rapiña que se comen los animales. Edom estaba ahí viendo a su hermano moribundo y estaba como esa ave de rapiña dando vueltas así, esperando que cayera para él agarrar todo. Lo sorprendente es que es un propio hermano que compartían la misma placenta para mí. Y él está esperando que su hermano caiga para él ir y devorar. Séptima acusación de Dios contra Edom. Bloqueaste la ruta de escape de tus amigos o de tus hermanos. Acuérdense que Jerusalén está sitiada, los están persiguiendo y esa gente sale corriendo, escapando por su vida. Versículo 14. No aceche la encrucijada para exterminar a los que se escapan. Con todo el respeto de mis hermanos venezolanos, ese éxodo masivo por un tipo tan cruel que ustedes tuvieron que salir porque no había otra salida. Pues esa es la idea. Qué terrible. Su propio hermano no. ¿Y saben qué hizo? No lo dejó pasar. Los agarraba y esa es la otra acusación que le hace. Lo vendía como esclavo. A río revuelto, ganancia de pescadores. Esa es la segunda acusación. Entregaste a los sobrevivientes al enemigo. Son 8 acusaciones que el Señor le hace a Edom, a Esaú. ¿Y qué tiene que ver Abdías con Cristo? Y ese es el punto número 3. La gracia de Dios y venganza anunciada. Hermanos, gracia es todo aquello que no merecemos, pero que lo necesitamos. Es aquello que por nuestros propios méritos no podemos conseguir. Y esto incluye venganza contra nuestros enemigos. Hermanos, y esto es lo hermoso de este libro. Dios va a vengar a sus enemigos, pero en esa venganza hay un pueblo que va a ser beneficiado.
Ustedes se acuerdan en Génesis capítulo 6 que el Señor le dice a Noé, construye un arca porque viene un diluvio. Y dice que se salvaron ¿cuántas personas? 8. El mismo Dios que envía el juicio, venganza contra el pecado, es el mismo Dios que provee una barca para que 8 personas se salven. La justicia de Dios, la venganza de Dios sobre un pueblo traerá misericordia y gracia al otro. Y es ahí donde vemos el Evangelio del libro de Abdías. Dios va a vengar a sus enemigos y en esa venganza hay un pueblo que es beneficiado. Y esto no apunta a la luz de Cristo. Porque esta guerra no continuó entre Jacob y Esaú. Herodes, nacen los niños, nace Cristo y Herodes no quiere exterminar. Y no puede. Otra vez, esas dos simientes desde Génesis 3:15 vienen peleando. La simiente de la mujer, de la serpiente, quiere destruir a la simiente de la mujer. Hermanos, en la cruz de Cristo hay dos acciones. Una es venganza y la otra es gracia. Y no es eso lo que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a la carta de Pablo a los Colosenses. Ya estoy terminando. No está Gabo aquí porque me va a decir, ahí son que faltan como 30 puntos más. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y en cuanto a ustedes, hablando de nosotros, ¿verdad? Estaban muertos en sus delitos y pecados, y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado de los delitos. Y no solo eso, el documento que decía que éramos culpables, Él lo canceló. Y que dice más adelante, los decretos contra nosotros, y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio, clavándolos ¿dónde? En una cruz. Y habiendo despojado a poderes y autoridades, hizo de ellos, me gusta cómo lo pone la Nueva Biblia de las Américas, un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. En la cruz del Calvario, el Señor venga a todos sus enemigos, ejecuta juicio contra todos aquellos que eran enemigos de la cruz de Cristo. Pero en esa venganza, en ese espectáculo, como lo pone la Nueva Biblia de las Américas, hay otro grupo que se beneficia, y esa es la gracia de Dios. Cuando Dios ejecuta venganza, a la misma vez hay gracia para un pueblo. Y eso es lo que vemos en Abdías. Dios hará justicia contra sus enemigos, pero va a haber un pueblo que va a ser beneficiado. Y lo veremos el próximo domingo. Aplicaciones, hermanos. ¿Qué aprendemos de Abdías? Hermanos, no tomemos venganza por nuestra propia mano. Su cónyuge le ha sido infiel. Su hijo rebelde. No se venga de él, pero disciplina. No con venganza, que eso no es disciplina. El jefe injusto. Tenga paciencia, hermano. Génesis 18:25 nos dice: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti el juez de toda la tierra no hará justicia. Hermanos, no es que a Dios no le importe hacer justicia.
Le importa demasiado la justicia. Pero Él no quiere dejarnos la venganza a nosotros. Porque nosotros somos pecadores. Y si tomamos venganza en algún punto, aún entre injusticias más grandes, en algún punto esa venganza va a estar empañada por nuestro pecado. Para Dios, la justicia es tan importante que no quiere dejarla en manos de nosotros, porque nos vamos a parcializar, hermano. Romanos capítulo 12. Acuérdense, hermanos, esa es una aplicación. No tomemos venganza nosotros. La venganza no nos corresponde. Romanos capítulo 12, versículos del 19 en adelante. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, citando Deuteronomios capítulo 13, 25. Y no termina ahí. Yo pagaré, dice el Señor. Y la vara le pone más alto y dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. No tomemos venganza. La venganza es del Señor. Otra aplicación, hermanos, que vemos en las vías para nuestra vida. Amemos a nuestros enemigos. En consejería bíblica hay una frase o un ejercicio, especialmente cuando hay problemas matrimoniales. Entonces uno le dice, ámelo como su esposo. No puedo. Ámelo como su hermano en Cristo. Tampoco puedo. Bueno, no tiene alternativa. Ámelo como su enemigo. Porque aquí nos manda el Señor a amar a nuestros enemigos. Lucas, capítulo 6, nos habla de eso. Del 27 al 36. Pero ustedes, los que oyen, Pablo les dice, amados, pero el Señor le está diciendo, ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tenemos? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hace bien a los que les hace bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Hermanos, yo pudiera darles esta aplicación y decir, hagan ustedes. Qué difícil. Qué difícil es amar al que me ha hecho daño. Qué complicado. Pero yo tengo que obedecer la palabra. Hermanos, y no es hipocresía. Porque hay una frase que dice, es que yo no siento pedirle perdón. Es que el evangelio no se trata de sentimientos. Se trata de obediencia.
Hermanos, sufrir por nuestros enemigos es parte de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Saben para qué? Es para nuestra santificación. Dios va a ser glorificado. Porque en lugar de alejarnos de Dios, más nos vamos a parecer a Cristo cuando amamos a nuestros enemigos. Hermanos, miren, díganme ustedes si nunca ustedes han querido ver cuando el Señor le pasa factura a alguien que nos ha hecho daño. Miren, entre Dom y nosotros no hay mucha diferencia. Nosotros muchas veces queremos ponernos allá donde Dom hacía su nido y sus cosas para ver. Eso lo vamos a ver en Jonás. Jonás se fue para allá y dijo, vamos a ver, díganme. Y dice, sabía que lo iba a perdonar. Pero nosotros muchas veces queremos ver cuando Dios ejecuta el juicio con aquellos que nos han hecho daño. Sí, yo soy uno de esos. Yo sé que ustedes también. Hermano, pero a veces no la vamos a ver. Aquí en esta tierra, no. Cuando Él vuelva, sí. Y acuérdense que Él dice que vino como cordero. Y Apocalipsis dice que viene como ¿qué? León. Como león. Y dice que viene a hacer guerra contra sus enemigos. Ahí vamos a ver la venganza de aquellos que nos hicieron daño. Pero otra vez, no tomemos la justicia en nuestras propias manos. Amemos a nuestros enemigos. Y tercero, confíe en el Señor. Confíe en el Señor, que Él hará justicia. Miren, para los israelitas, parecía que ya todo estaba perdido. Para los israelitas, dijeron, bueno, ya, en buen dominicano, nos soltaron en bárbara. ¿Ustedes se acuerdan la historia en Segunda de Reyes? Que estaba Eliseo. ¿Se acuerdan de esa historia? Y que dice que había un montón de enemigos ahí, pero que atrás había otro de un montón, pero eran aliados. ¿Y qué es lo que le dice él? Dice, permite que tu siervo vea lo que yo estoy viendo. Confiemos en el Señor, hermano. En Primera de Juan, ese texto todos lo conocemos. Primera de Juan, capítulo 4. Yo decía, ¿no? Mayor es el que está en mí, el que está en el mundo, no tema. Manada pequeña, decía Juan. Los evangelios lo relatan, no teman manada pequeña. Yo estoy con ustedes. Con esto termino. De las 8 acusaciones que el Señor le hace a Edom, y esto es para creyentes, ¿con cuántas de estas, nosotros nos identificamos? Probablemente haciendo un examen, saquemos 100, seamos buenos alumnos. Probablemente no. Probablemente estamos luchando con una, probablemente en otras no hay problema. ¿Y qué es lo único que podemos hacer? Primera de Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda verdad. Y para los no creyentes, la tragedia de Edom no empezó cuando llegaron los babilonios. La tragedia de Edom empezó en su corazón. Y hay muchos que hoy viven de esa manera. Tienen toda su confianza en el dinero, en las posesiones,
Y son tan arrogantes, tan orgullosos. Nosotros estábamos ahí que dicen, yo soy buena persona, yo no le hago nada, no hago nada. El juicio de Dios, amigo, que usted está aquí, anuncia un juicio más grande todavía. Cuando el Señor vuelva. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Le haya servido o no, usted va a confesar que Jesús es el Señor. Así que, amigo, que usted está aquí, la única esperanza que hay es la cruz de Cristo. No hay más nada que pueda hacer que usted sea condenado y que el Señor se vengue de usted el día del juicio. Termino, hermanos, haciéndoles la pregunta otra vez. De las 8 acusaciones que el Señor le hace a Edom, ¿con cuántas nosotros nos identificamos? Oramos y después nos ponemos de pie para entonar el último canto. Señor, gracias.